Australia Navarro, presidenta del Partido Popular de Canarias. Se lo pregunto directamente y sin rodeos. ¿Apoyaría el Partido Popular un plan Canarias entre todas las fuerzas políticas del archipiélago? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, creo que lo que afirmo que lo que echamos en falta a día de hoy es que no tengamos ya un plan Canarias que esté consensuado entre todos nosotros, fuerzas políticas, fuerzas sociales, empresariales, universidades, y además también consensuado por un equipo de expertos, los mejores expertos, que aquí también los tenemos en Canarias. Ahora bien, como no lo tenemos, no sabemos en qué va a consistir ese plan Canarias. Desde luego el Partido Popular está trabajando en uno para ofrecérselo al Gobierno de Canarias para que lo tenga en cuenta, qué medidas creemos que son las importantes que se deben poner en práctica para estar trabajando ya. Creo que estamos perdiendo tiempo en la recuperación económica de Canarias y en la recuperación del empleo. ¿Y será posible poner de acuerdo a la oposición con el Pacto de las Flores, teniendo en cuenta las circunstancias actuales y toda esta crisis que ha derivado del coronavirus famoso? Bueno, yo lo que le puedo decir es la experiencia al día de hoy, desde que se inició esta crisis sanitaria que estamos padeciendo todos. Yo tengo la sensación que el presidente del Gobierno, el señor Torres, ha querido liderarla en solitario. Nosotros le hemos mostrado nuestro apoyo, nuestra lealtad, desde que se produjo el primer caso de coronavirus en España, que les recuerdo que además se produjo en la isla de La Gomera. Ahora, no hemos visto ninguna respuesta al paquete de medidas, 100 en concreto, 100 medidas que le ha propuesto el Partido Popular. No nos ha respondido a ninguna de ellas, si la acepta, no la acepta, si le parece oportuno, no le parece oportuno, si las ha presentado ante el Gobierno de la Nación, porque algunas van dirigidas al Gobierno de la Nación. Pues creo que nada o poco nos ha tenido en cuenta, y no solo al Partido Popular, sino también a las propuestas que le han llegado de los diferentes sectores de la sociedad, tanto sociales como económicos. ¿Y esperan ustedes una llamada del Gobierno o de Ángel Víctor Torres en los próximos días para sentarse a hablar de ese plan Canarias que también el presidente habló el pasado miércoles, que es una posibilidad real de plantear sobre la mesa en los próximos días? Bueno, yo lo que espero primero es que se rodee de los mejores, y segundo, que constituya una comisión económica. Insisto, se lo decía antes, que dicha comisión esté compuesta por esos expertos que los tenemos aquí en Canarias, en todas las áreas económicas, y además por las fuerzas políticas, sindicatos, empresarios, universidades. Entonces, primer paso, que constituya esa comisión, y segundo paso, que trabajemos en una estrategia para definirla. Yo creo que ha llegado el momento en el que ya tenemos que pasar del diagnóstico. El diagnóstico ya lo conocemos. Sabemos que nos enfrentamos a una caída del PIB casi en torno a 15-20 puntos, y que eso representa 7.000 o 10.000 millones de euros. Ese es el escenario al que nos enfrentamos. Por lo tanto, el diagnóstico lo tenemos claro. Ahora lo importante es pasar a la acción, a la práctica, y ponernos a trabajar en esa estrategia. ¿Cree usted que Madrid va a permitir a Canarias una mayor capacidad de endeudamiento y la utilización del superávit de las administraciones públicas, que son para un primer frente las dos cosas que todos los partidos coinciden, incluido el Partido Socialista, en que son fundamentales para afrontar esta crisis económica? La realidad es que hasta el día de hoy el señor Torres no lo ha conseguido. Usted antes hablaba y se refería a la comparecencia que se celebró en el día de ayer en el Parlamento de Canarias. Yo misma, en nombre de mi grupo, le planteaba: mire, está muy bien que usted, cada vez que se dirige a la ciudadanía, nos anuncie que usted exige con contundencia al Gobierno de la Nación que se tenga en cuenta las singularidades nuestras, las singularidades de Canarias, pero lo cierto es que a día de hoy no se ha conseguido nada. Mire, no hemos conseguido que se nos ingrese casi el 50% de los fondos de empleo para desempleados, de formación para desempleados, que desaparecieron. No hemos conseguido que se nos ingresen las partidas de la conocida Agenda Canaria del 2019. No hemos conseguido que se prorroguen los ERTE
para todo el personal, para los trabajadores del sector turístico. No hemos conseguido que se abonen todas las prestaciones a los trabajadores que forman parte de los ERTE que se han presentado en Canarias, que les recuerdo que estamos hablando de casi 200.000 personas. No hemos conseguido que se nos permita el endeudamiento, no hemos conseguido que se nos permita o que se permita a todas las administraciones utilizar el superávit. Por lo tanto, a día de hoy no hemos conseguido nada. Pero es que también le planteaba, ¿y qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias en este momento? Bueno, yo creo sinceramente que solo ha adoptado pues 2 medidas, una fiscal, que es aplazar el IGIP, el pago del IGIP durante el primer trimestre del 2020 para las empresas que generen menos de 6 millones de euros, y una medida económica, y es que paga la ayuda a las pymes y autónomos, el 30% que están en cese temporal de la actividad. Pero claro, ¿y qué pasa con las pymes y con los autónomos que no están en cese temporal de la actividad? ¿Qué pasa con ellos? Pues la verdad es que tienen necesidad de liquidez, y eso es lo que nosotros echamos en falta. Ya está bien de medidas crediticias, hay que dar un paso más y tenemos que ir efectivamente como primeras medidas al endeudamiento, a la utilización del superávit, a dar liquidez a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas para pasar este momento tan complicado y trabajar en un plan canario. ¿Por qué? Bueno, porque Canarias además es una comunidad que ha cumplido con todas las reglas fiscales y somos una comunidad que va a sufrir más que ninguna otra pues la crisis económica que ya está llamando a la puerta. ¿Por qué? Porque tenemos 0 ocupación y 0 ingresos por parte de las pymes y los autónomos en Canarias. ¿Cómo califica la gestión del presidente Torres en la crisis sanitaria que hemos vivido? Bueno, yo lo que digo es que ha actuado tarde y mal. ¿Y por qué digo eso? Mire, tuvimos que esperar hasta el día 25 de marzo para que el presidente Torres diera un golpe de timón y a la inexistente política sanitaria que existía en Canarias. Y al día 25 de marzo ya teníamos 800 contagiados y 24 fallecidos. Hasta ese día pues no cesó al equipo que estaba dirigiendo la sanidad en Canarias. ¿Apoya usted la decisión de cesar a Teresa Cruz Oval? Totalmente. Es más, ya se la habíamos solicitado al Partido Popular en sede parlamentaria. Es una persona, ella y su equipo, que ha sido muy cuestionada por todos los profesionales de la sanidad y también por los sindicatos. También ha llegado tarde al fiarse de que el Gobierno de la Nación nos iba a mandar a Canarias en tiempo pues todo el material y las medidas de prevención que se requerían para los profesionales. Y lo cierto es que los profesionales sanitarios, los que se juegan la vida en primera línea, pues han denunciado que el material y las medidas de prevención pues han sido inexistentes o inadecuadas, y además que se han negado a realizarle test. Y claro, esa inacción por parte del presidente Torres lo que ha supuesto es que tengamos más contagiados, más fallecidos y una sobrecarga de trabajo a estos profesionales. Y hay un dato objetivo, y es que el número de contagiados sanitarios a nivel nacional está en torno a un 15%, pero desgraciadamente aquí en Canarias está en un 20%. Y después también ha sido lento. De hecho, incluso a día de hoy no sabemos si ya ha dado respuesta a ello. Desde los centros sociosanitarios y desde las residencias de mayores se le ha exigido, creo recordar que desde el pasado día 20 de marzo, un plan único de actuación, tanto para los trabajadores como para los usuarios de estos servicios. Y hasta el día de hoy nada hemos sabido al respecto. Y después también nos preocupa, ¿no?, que estemos ya a las puertas de acabar con este confinamiento que estamos cumpliendo estrictamente toda la ciudadanía, y que a día de hoy pues no sepamos con exactitud el número de contagiados, tampoco sepamos cuál ha sido la penetración del virus en los centros sociosanitarios y en las residencias de mayores. Tampoco nos puede garantizar que a todas las personas que han pasado la enfermedad se les realiza un test para saber que no van a contagiar, y de hecho es que tampoco sabemos el número de test que se ha realizado a la población más vulnerable y a la población en general. Es que no lo sabemos a día de hoy. Entonces, eso también nos preocupa.
Yo creo que el presidente Torres y el gobierno en general sigue a ciegas en cuanto a todas estas cuestiones. ¿Apoyaría usted que Canarias se convirtiera en una especie de laboratorio para la salida del confinamiento? Se planteó en la jornada de ayer, aunque el gobierno de Canarias dijo en una nota de prensa anoche que está descartado que Canarias pueda salir antes del 26 de abril en vista de los buenos resultados, básicamente porque siendo un territorio archipelágico es más fácil controlar un virus de este tipo. ¿Apoyaría usted que Canarias pudiera salir antes para probar cómo va a ser ese proceso de reactivación de la economía? Mire, tendremos que salir cuando los técnicos, cuando los que entienden de estas cuestiones sanitarias nos digan que estamos preparados para salir. Esto no es una carrera a ver qué comunidad sale antes que otra. Cuando estemos preparados, cuando podamos confirmar que se ha realizado el número de test precisos para estar todos tranquilos y saber cuál es el número total de contagiados que tenemos y desgraciadamente también cuál es el número de fallecidos que tenemos. Después de la crisis sanitaria vendrá la crisis social y la crisis económica, que la tenemos ya encima. ¿Ve usted capacitado al actual equipo del Gobierno de Canarias para afrontar esos dos enormes retos que se nos vienen por delante en los próximos meses? Yo lo que le puedo decir es que hasta ahora el resultado en cuanto a las exigencias que compartimos todos los grupos políticos, que comparten también los sindicatos y los empresarios, resultado ninguno, antes lo hablábamos. No tenemos capacidad de endeudarnos, no se nos ha permitido, seguimos sin conseguir el superávit, seguimos sin que se aplacen impuestos y además se rebajen, seguimos sin subvenciones para autónomos y pymes, seguimos sin conseguir las partidas que se nos adeudan de la Agenda Canaria del 2019, no sabemos qué van a pasar con las cantidades que nos corresponden en estos actuales presupuestos del 2020 que tienen que llegar del Estado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, e insisto en ello, que aquí lo que necesitamos es rodearse de los mejores. Creo en ello con absoluta firmeza que se debe constituir una comisión económica y entonces ya diseñar cuál es la estrategia. Creo que el Gobierno de Canarias por sí solo no debe asumir esta responsabilidad porque nos jugamos mucho, nada más y nada menos, nos jugamos pues una caída del PIB de 20 puntos, perder 10.000 millones de euros y sobre todo, y lo más duro, ¿no? Les recuerdo que hace un mes teníamos 217.000 personas en el paro, desempleadas, y a esto hay que unirle los casi 200.000 que desgraciadamente son el número de personas que se han visto afectadas en este último mes por un ERTE. ¿Cómo valora las declaraciones de Román Rodríguez y Casimiro Curbelo de los últimos días con respecto a lo que está haciendo el PSOE de Madrid, de Pedro Sánchez con Canarias? Bueno, yo le puedo decir cómo lo valoro yo, lo que está haciendo el Gobierno de España con Canarias. Yo creo que el Gobierno de España ha actuado de manera improvisada, con mucha ocurrencia y además que no tiene diseñado, o al menos no nos lo da a conocer, cuál es la fórmula para salir adelante, para superar esta crisis económica. Lo desconocemos. Le pregunto por Román Rodríguez y Casimiro Curbelo porque son socios del Pacto de Gobierno de las Flores, ¿no? Y llama la atención que desde dentro del pacto se hagan ese tipo de críticas también. Bueno, yo lo que he denunciado es que el presidente Torres nos pide unidad, que desde luego el Partido Popular le tiende la mano para trabajar en esa unidad. Insisto en la idea que antes le comentaba de que lo hemos apoyado y que hemos sido y somos leales con su gobierno, pero también echamos en falta esa unidad que debería existir dentro del propio gobierno de Canarias. Hemos asistido a muchos acontecimientos que lo que nos hace ver es que el presidente Torres está solo, que ha sido abandonado por su propio gobierno. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues uno de los casos, ya que hablamos del vicepresidente, hemos visto cómo el presidente Torres manifiesta que está de acuerdo y le parecen oportunas las medidas que ha tomado la Unión Europea, mientras que el vicepresidente las cuestiona. Hemos visto cómo la consejera de Educación pues, se refiere a un sector de
del profesorado y los denomina dinosaurios, ¿no? Con una falta de respeto absoluta hacia ellos y sobre todo una falta de respeto al trabajo que están haciendo los profesores con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Hace 2 días se nos dice por parte de la consejera de Educación que va a repartir las tabletas y la conexión a internet, y han pasado más de 30 días de que cerraron los colegios y claro, las familias que lo están pasando peor económicamente, sus niños están en peores condiciones que si los comparamos con el resto. Hemos visto también como la consejera de Asuntos Sociales pues ha interpelado a las clínicas privadas durante una pandemia e incluso cómo ha descansado la responsabilidad en los cabildos cuando ha penetrado el virus en las residencias de mayores o en los centros sociosanitarios. Es decir, que el presidente, desde nuestro punto de vista, ahora mismo lo que tiene es un gobierno que está totalmente descoordinado, donde cada uno dice y hace lo que quiere y cuando quiere. ¿Cree usted que el presidente Torres va a poder afrontar los próximos meses de gestión con el actual equipo o se va a tener que enfrentar también a la posibilidad de más ceses? Ha hablado usted ahora de problemas en educación y problemas en derechos sociales. ¿Usted cree que el presidente Torres pueda en las próximas semanas, meses, también plantearse la posibilidad de hacer más cambios al margen del que ya hizo en sanidad? Bueno, yo creo que en este momento, con los ejemplos que le he puesto, creo que este gobierno tiene muchos gestos, pero que efectivamente, y además creo que el presidente se lo debía plantear si no hace falta más ceses. El tema de la consejera de Educación, yo si fuera el presidente de verdad meditaría sobre ello. No sé si es la persona adecuada para estar al frente de la educación, con los 2 temas puntuales que le he puesto de manifiesto. ¿Ve usted fuerte el Pacto de las Flores con menos de 1 año de andadura? Porque todavía no se ha cumplido ni 1 año desde que se formó este gobierno y han tenido que cesar a una consejera. Bien es cierto que nos enfrentamos a un escenario nunca previsto por nadie, pero ¿ve usted en este momento fuerte el pacto? Después de los acontecimientos de las últimas semanas. Yo lo que veo es un grupo de personas que actúan de manera descoordinada e insisto en ello, que dicen hacer lo que quieren y cuando quieren, eso es lo que yo observo. ¿Estaría el PP dispuesto a poner los 11 diputados que tiene en el caso de que se diera la posibilidad de un gobierno alternativo al Pacto de las Flores? Como usted comprenderá, yo en ese escenario ni estoy, ni me lo planteo. Yo en este momento... ¿Y si se lo plantean a usted? Pero es que no podemos plantearnos ahora ese escenario. Mire, a mí lo que me preocupa en este momento es que estamos atravesando una pandemia sanitaria, una crisis sanitaria, que no la habíamos conocido hasta ahora. Es que estamos hablando que en Canarias hay casi 2.000 contagios, 103.000 personas que han fallecido y que además no han podido sus seres queridos despedirse de ellos como con el cariño que se merecen. En eso es lo que estamos nosotros. Y además pensando en todo momento en esos 200.000 trabajadores que están afectados por un ERTE. Es que las familias canarias no pueden descansar, no pueden dormir, están muy, muy preocupadas, angustiadas. ¿Y qué es lo que ven? Pues incertidumbre y un gobierno que parece que esta crisis le queda larga, le queda grande. ¿Ve usted posible un gran pacto de Estado para afrontar la crisis social y económica que se le viene al país encima, aunque es un problema internacional, evidentemente? Y sobre todo, ¿está el Partido Popular a nivel nacional haciendo todo lo que puede para que este pacto pueda llegar a buen término? El pacto será posible siempre que el señor Sánchez de verdad se crea que necesita la oposición, que necesita a las comunidades autónomas, que necesita a los ayuntamientos, que necesita a todos los sectores sociales y a todos los sectores económicos. Mire, el presidente de mi formación política lleva más de 1 año ofreciéndole acuerdos de Estado. Hasta 11 acuerdos le ha ofrecido sobre 11 materias diferentes. Y la respuesta ya sabemos todos cuál ha sido. Ninguna. Ninguna. ¿Y la presencia de Podemos no frena un poquito esa posibilidad? Yo creo que esta responsabilidad la tiene en este momento el presidente del gobierno. A él le corresponde esta responsabilidad y lo que tiene que hacer es, primero, tener un diálogo constante con el principal líder de la oposición, que es el Partido Popular, Pablo Casado. Eso en primer lugar. Y segundo, insisto en ello, en creérselo, que necesita de todo para de verdad pues poner las bases para que el diálogo sea posible y se pueda
llegar a un acuerdo. El Partido Popular a nivel nacional, nosotros le hemos dicho que cuente con todo nuestro apoyo, con toda nuestra lealtad para hacer frente a esta crisis sanitaria. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que parece que algunos confunden el apoyo y la lealtad con la complicidad, con que se le dé un cheque en blanco, y eso no puede ser, porque la responsabilidad, la lealtad de nosotros, del Partido Popular, en mi caso es con los canarios, y por supuesto en el caso de Pablo Casado, con los canarios y con el resto de los españoles, con ellos. Y entonces hay que hacer ver al gobierno, el que sea, qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal, y además hacer propuestas, que es lo que hace el Partido Popular, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Doña Australia Navarro, presidenta del Partido Popular de Canarias, muchas gracias por esa entrevista. Muchas gracias a usted.